del estudio que corresponde en este preciosísimo día con respecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, le invito a abrir la escritura en el Evangelio según San Juan, y de ahí nos vamos a defender al Evangelio de Lucas. Juan ha sido nuestro texto base para poder dar la enseñanza. Así que vamos a abrir, por favor, al capítulo número 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Vamos a dar lectura del verso 16 y de ahí nos desprendemos, porque hay algunos acontecimientos que se dan respecto de lo que menciona el versículo justamente número 16. Lo tenemos. Evangelio según San Juan, capítulo número 19, verso número 16. Este texto nos servirá como texto de partida. ¿Me encontró, mi amado? Sí, versículo número 16. Dice la Escritura, sí, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Amén. Y le llevaron. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Sí, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. ¿Eh? Hoy vamos a predicar por un preciosísimo tema. Hoy vamos a predicar por el tema por mí, no por ti. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema por ti, no por ti. Amén. ¿Sí? Así que apúntelo y espero en Dios que el Santo Espíritu pueda hablar a la necesidad de su vida. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, gracias en esta preciosa noche. Nos brinda siempre a través de tu palabra, Señor, el alimento, creo yo, que más estamos necesitando. A veces pensamos dentro de nosotros querer comer algo que nos agrada, que nos guste, pero a veces no es lo que nos guste, sino lo que al cuerpo le hace falta. Y allí es Dios donde tú intervienes de manera directa para darnos conforme a esa necesidad. Por eso en esta preciosísima noche, mi Dios, pongo mi vida en tus manos, pongo mi corazón, Señor amado, mi ser, Padre, mira mi alma, que tú sabes, mi Señor, Padre, de qué cosas ella está necesitando. Pongo, Señor amado, pues toma, Padre amado, todo mi ser. Toma mi mente, mis pensamientos, siempre lo digo. Ella estará muchas veces distraída o pensando en cosas inconclusas que dejé en casa, en el trabajo o en esta vida, Señor, que necesitan mi atención. Hoy yo quiero poner todas estas cosas en tus manos, para que mi corazón, Señor, esté 100%, al igual que mi cuerpo, dependiendo de ti en este momento, Señor. Alcanza también a tus hijos en la parte superior, aquellos que están en la flor de bastión, Señor amado, y hay un pueblo que también está congregado, y así también me imagino que hay otras iglesias que están, Padre, haciendo la misma labor que nosotros, y tratando de impartir la sana doctrina. Señor, ministra a tu pueblo, hoy mucho más, en tiempos, Señor amado, peligrosos. Rey, en tus manos pues nos encomendamos y que la gracia de nuestro Dios se manifieste de una manera poderosa sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sí. Bien, mis amados, recuerden el tema de esta preciosa noche. Por mí, no, por ti. Amén. Así que, ¿qué nos dice pues Juan capítulo 19, verso número 16? Recuerden que de esta pequeña porción ya se desprendió algo que se analizó la semana pasada respecto a cargar la cruz, ¿se acuerdan? Sí, así que nos dice el texto, así que entonces, la antepasada fue, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. ¿Y qué hizo la multitud? Lo tomaron pues a Jesús y lo llevaron. En el versículo 17 en adelante dirá que lo llevarán a un lugar llamado Gólgota, amén, por lo que es igual al lugar de la calavera. Era ya hemos visto, una distancia algo pronunciada para poder salir de Jerusalén hacia esa cumbre para poder llevar a cabo la crucifixión.
Pero en el trayecto desde el pretorio romano hacia el Gólgota, sí, de sobremanera pasaron dos cosas, bueno, una algo extraña y otro algo que podría considerarse como normal. Lo extraño de primera instancia fue que alguien tomó la cruz de Jesús. ¿Amén? Eso fue algo extraño. Sí, en el caso de Jesús, obviamente, este acontecimiento se llevó a cabo porque sobre Jesús se llevó un anticipado sufrimiento. Y eso mermó, obviamente, sí, las fuerzas como para que él pueda cumplir su recorrido normal con la cruz hasta el Gólgota o hasta el lugar de la calavera. Por lo general no se solía flagelar, sí, a los que había que padecer la pena de muerte por la cruz. Pero Jesús, por ser obviamente algo fuera de lo común en su juicio, tantas cosas que sucedieron y que ya hemos analizado, terminó siendo flagelado no una vez, sino en varias oportunidades. A esto se le suma, recuerda, el maltrato que recibió también desde la casa de Anás, en la casa de Caifás, allí también con Herodes y también con Poncio Pilato. Entonces, Jesús fue prácticamente, diríamos, martirizado, ¿sí? Y aparte de eso, le esperaba la cruz. O sea, hermano, ¿qué se podría decir? No había cuerpo que aguante semejante carga de aflicción. Eso permitió que cuando fue llevado desde el pretorio hasta el Gólgota, ¿sí?, Jesús recibiese asistencia. Y ya vimos que lo hizo un hombre llamado Simón de Cirene. Hablando de Cirene, ¿de qué se hablaba? Pero recordando la enseñanza antepasada, porque recuerden que el sábado pasado estuvimos de fiesta en la programación y el mensaje no se lo pudo llevar, ¿sí?, en su cronología se lo pudo llevar a predicación. Pero recordando, ¿sí?, este hombre Simón de Cirene se sobreentendía que era un hombre al parecer de tez oscura, ya que la región de Cirene pertenecía a qué parte, a qué área. Claro, ya se quedó. ¿De dónde era? ¿De la región de dónde? Del África, ¿sí? Entonces él era un prosélito, él era una persona extranjera convertida al judaísmo y estaba allí por una razón, porque un día atrás se había celebrado ¿qué cosa? ¿Qué se había celebrado? La Pascua. Entonces, mi amado, si todo esto, digamos así, coaccionó como para que si a este sujeto en particular se le impusiese una carga, llevar la cruz de Jesús. Y ese fue el tema que obviamente se pudo llegar a elevar a enseñanza el sábado antepasado. Ahora, eso pasó de manera extraña. Pero luego también pasaría otro acontecimiento desde el pretorio del Gólgota. No solamente respecto de Simón de Cirene, sino que le saldrán al encuentro en plena caminata, en plena procesión, diríamos de esta forma, sí, que le salieron al encuentro a Jesús muchísimas mujeres. Sí, le salieron al encuentro, mi amado hermano, un sinnúmero de seguidoras o discípulas de Jesús, sí, para consolarse respecto de él. Lloraron e hicieron, mi amado hermano, una manifestación tremenda de llanto, de dolor y obviamente de pesar al ver a Jesús que estaba, insisto, prácticamente destruido por toda esta, podríamos decir, por todo este vía crucis que había pasado. Y para ello, mi amado, es necesario, antes de avanzar en el capítulo 19, que la verdad nada o poco vamos a tratar de avanzar allí, porque es necesario ver cronológicamente, porque así estamos estudiando este Evangelio, de manera cronológica, es decir, siguiendo paso a paso todo lo que aparentemente ocurrió antes de ser crucificado. Y cuando vamos al Evangelio de Lucas, que será un texto alterno, muy pegado a los acontecimientos camino a Gólgota, sí, en Lucas capítulo 23, verso número 27 será nuestro texto de apoyo y para desarrollar la enseñanza de esta preciosísima noche. En Lucas capítulo número 23, versículo número 27 en adelante, o desde 36 en adelante, veamos qué nos narra la palabra así de nuestro Dios. ¿Lo encontró, mi querido hermano? Lucas capítulo número 23, versículo número 26 en adelante. Nos dice el Espíritu Santo:
y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene, que es lo que ya había mencionado, que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Eso ya se cerró, ese estudio, dejemos pasarlo por alto. Verso 27. Y le seguía, dice la Escritura, y le seguía gran multitud del pueblo. Es decir, que lo que se había hecho en toda la madrugada, a la larga se hizo, ¿qué cosa? Se hizo ya noticia, hermano, que allí la gente lo único que ya estaba prácticamente observando era una decisión tomada. Y le seguía una gran multitud del pueblo, y allí, amado, aparece en el escenario justamente lo que se ha dicho. Y de mujeres que lloraban y hacían lamentación, ¿por quién? Por él. Ahora, es necesario poder encontrar de quiénes se refiere, o por lo menos tratar de rescatar qué mujeres eran las que estaban en esa multitud. Claro, la Biblia mencionará unas cuantas, pero es evidente de que Jesús tenía muchas más seguidoras que estaban pendientes no solo de él, sino también de su ministerio. Y eso es importante, mi amado, porque siempre en la vida, digamos, pública de Jesús, en el ministerio de Jesús, las mujeres jugaron un rol sumamente preponderante, ¿sí? Sumamente importante, porque ellas, de una u otra forma, estuvieron no solamente allí, digamos, como para respaldar la obra, sino que estuvieron sosteniendo su ministerio. Se habla poco o nada de que los hombres hayan sostenido el ministerio de Jesús. Los hombres participaron de una manera, digamos, de cara a público. Que eso es bueno, porque se necesitan también personas que tomen responsabilidades, en este caso, o demandas y las ejerzan. Ejemplo, Jesús ordenaba llevar el mensaje de 2 en 2 y eran los hombres en gran mayoría los que hacían esta función. Las mujeres no es que no lo podían hacer, pero la labor de una mujer en estos tiempos, y aún en la actualidad, era mermada porque no podían tener participación social activa. ¿Ya? En la actualidad, la mujer, de hecho, si usted ha cogido un poquito los reportajes, hablando en ese énfasis, de cómo se podría desenvolver una mujer en la región oriental, nada es prohibido de primera mano que una mujer ande sola por las calles, sí, en este caso, de las regiones orientales. Si una mujer anda sola por la calle, mi amado, está prácticamente exponiéndose a ser una víctima de la sociedad, en el sentido de que podría correr el riesgo hasta de que la apedreen. Si quiere salir, tiene que salir, llamado, con un hermano, hablando de un pariente, si un hombre que le pueda dar soporte o aval para controlar cualquier cosa que pudiera pasar para la integridad de ella. No puede salir sola. ¿Amén? Quiero que entienda esto, mis queridos hermanos. ¿Sí? La sociedad en los tiempos, de Jesús era bastante machista, por un lado, y por otro lado, tenían prejuicios enormes sobre el estilo de vida de una mujer en la interacción social que se manifestaba en aquel entonces. Mi amado, las mujeres por eso no podían, querían, pero no podían. Sí, participar de una manera más, diríamos así, más de cara al público. No lo podían hacer. Ahora, a diferencia de de este lado del continente, aquí conocidos como el área occidental, nosotros somos más liberales, la mujer tiene derechos, tiene mayor participación. Ahora, no quiero irme al lado feminista, ni tampoco machista, pero diríamos que aquí tenemos muchos más beneficios que en otras regiones del mundo. Amén, si está claro esta parte, ¿verdad? Si no me cree, métase a las redes sociales y averigüe, y usted me puede dar la razón. Ahora, mi querido hermano, entendemos entonces que las mujeres que estaban junto a Jesús tenían una participación, insisto, no de cara al público, pero sí estaban allí con él para poder, si en este caso, respaldar el ministerio de Jesús. Con sus oraciones, obviamente, con su apoyo, estando presente en las predicaciones, pero no de cara al público. Y sobre todo,
financiando el ministerio de Jesús. Ahora, cuando yo leo el versículo 27, el Señor les dice, les seguía, una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían, dice la Biblia, lamentación por él. Es evidente. Vieron a Jesús cómo estaba en su condición que se encontraba y ellas se echaron a bailar. Ahora, eso sí yo creo que es muy notorio y sobre todo en una mujer. Sí, sobre todo, como se suele decir entre comillas, el sexo débil. Que de débil creo que a veces no tienen nada, porque son más fuertes que el hombre. Pero en cuanto a su forma de ser, son más, sí puedo decir, son más sensibles que el hombre. ¿Verdad? ¿O no? La mujer es más sensible que el hombre. Y eso obviamente es de destacar. Ahora, ¿quiénes eran estas mujeres? Bueno, vamos a la Biblia. Yo creo que aquí vamos a encontrar bastante información respecto de esto. De primera mano, hermano, acompáñenme y veamos qué nos dice para empezar el Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Sí, Evangelio según San Lucas, capítulo número 8. Veamos esta primera parte, del versículo 1 al verso número 3. Verso 1 al verso número 3. ¿Lo tiene? Vamos a ir de la mano a esto. ¿Ya lo encontró, mi querido? Evangelio según San Lucas, capítulo número 8, verso 1 al 3. ¿Qué nos dice el Señor? Aconteció, después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12, hablando de los apóstoles, con él, algunas, dice aquí, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y claro, aquí nombrará no a todas, pero a las que mayormente se destacan. ¿Qué quiero decir? Que aquí hay muchas más, pero la Biblia solo se limita a nombrar a unas cuantas. ¿Sí? Versículo número 3 estamos, dice aquí, y comienza el detalle. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, luego dirá, ¿quién más? Juana, mujer de un hombre llamado Chuza, el cual era, ¿qué cosa? Intendente de Herodes. ¿Cuál Herodes? Herodes Antipas. Hablando de quién? El tetrarca. Si un monarca que tenía a su haber 4 regiones en toda la provincia así de Israel, de Jerusalén. Y Susana también. Y mira, y otras muchas que le servían. ¿De qué? ¿De qué le servían a sus ministerios? De sus bienes. Es decir, que estas mujeres las nombra por su influencia y posiblemente también por su, diríamos, participación activa de sostenimiento. Llamado la Biblia, la destacó a ellas como digamos así, por nombre, como proveedoras del servicio hacia el Señor. Amado, qué importante, y yo sí quiero destacar esto, hermano. Aun cuando no es tema, obviamente, por el momento, pero sí quiero rescatar que son a veces las mujeres las que más contribuyen a la obra del Señor en la tierra. Las mujeres, mi amor hermano. A veces los hombres solemos ser más coditos, dicho de otra forma, más renuentes, más duros para poder estar pendiente económicamente, haga ahí ya el énfasis, para poder, sí, en ese sentido, sostener la obra del Señor. A veces pensamos que Jesús no necesitó dinero para poder ministrar su ministerio en la tierra, pero la realidad era otra. Él necesitó todos los recursos terrenales a su alcance para que su obra pudiera sostenerse, pudiera mantenerse, mi querido hermano. Entonces, estas mujeres fueron destacadas por ello. Ahora, entiendo yo, porque quiero llevarlo obviamente al contexto de Lucas capítulo 23, que ellas debieron haber estado como sostenedoras del ministerio de Jesús. ¿En dónde? En esa gran multitud que al ver a Jesús, ¿qué hicieron? Se echaron a llorar. Obviamente que sí. Y no solo ella, mi amado, ya que si yo voy también y acompáñame
al Evangelio según San Mateo. Ven conmigo, por favor. En el capítulo número 27, Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo, versículos 55 al 56. Mira lo que dice el Señor. ¿Lo encontró? A ver si alguien lo lee. A ver, que lo lea. Hoy vamos a darle privilegio a las damas. A ver, que lo lea una dama, una mujer, con voz de trompeta, como sierva del Señor. Mateo 27, versos 55 al 56. ¿Qué les dice la Escritura? Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sin miedo, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, ahí ¿qué vemos? ¿Qué nos consideramos? Que estas mujeres, sí, ya sabemos cuando dicen que les servían, ya sabemos con qué les servían. ¿Con qué les servían? Con sus bienes. Amén. Estaban allí siempre dispuestas para atender las necesidades ministeriales de Jesús. Ahora, ese gran conglomerado de mujeres eran las que se encontraban en el camino hacia el Gólgota. Sí, estaban allí, mi amado. Yo diría, y creo que esto sí es de entrever, mi querido, si cuando usted de pronto en un mitin político, cuando algo por allí medio de algarabía pasa, claro, hasta por curiosidad la gente sale a la ventana a asomarse para ver qué está pasando, ¿verdad que es así? Peor si van regalando camisetas. ¿Sí? ¿Qué decir si van persiguiendo a un ladrón? ¿Ya? La gente dice, cógelo, todo el mundo tiene que cogerse. La gente ni sabe. Me recuerdo que hace un tiempo atrás vi un video que habían atrapado a un ladrón. Y por ahí salió alguien del barrio, sí, pero sin saber, a lo loco, y le comenzó a caer a golpe. Pero al que estaba al lado del ladrón. Y la turba le dijo, no, es el de acá. Ay, disculpe, pues ya le había metido, hermano. La gente es tremenda. Pero Jesús, obviamente, tenía fama de ser reconocido como un maestro. ¿Tú no crees que la gente en ese momento salió a ver cómo estaba el gran maestro que días antes había sido recibido como hijo de David, como el gran rey, sí, de los judíos? Mi querido hermano, esto fue muy contradictorio. Como yo lo he mencionado en otras enseñanzas, 8 días atrás Jesús había entrado como el gran rey. Amén. En un burrito, en un cochino sentado allí, y toda Jerusalén recibiéndolo con palmas, ¿sí?, en sus manos, y tirando sus mantos, como para que el gran rey no pise tierra, sino sobre alfombra. 8 días después lo guindaron en una cruz. La gente, hermano, créame que está mal de la cabeza. Ahora bien, cuando vamos al versículo número, si volvemos por favor a Lucas capítulo 23, luego de haber analizado esta parte que me parece muy importante, en el versículo número 27 al 28 nos dice: seguía pues una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y esto creo que está más que entendido. Pero Jesús, obviamente, si hubiera estado llevando en ese momento la cruz, no hubiese podido haber hecho absolutamente nada. Se entiende que primero Simón de Cirene cargó la cruz, ¿verdad? Y luego de esto Jesús tenía, entre comillas digo, la comodidad como para poder dar la asistencia a las mujeres que estaban prácticamente con su corazón partido al ver a Jesús como se encontraba. Y es allí, mi amado, donde el Señor en el verso 28 dice, vuelto hacia ellas. Es decir, que si dejó de ir en pos de la cruz a la que seguía, sí, que estaba cargando Simón de Cirene, y se volvió hacia ellas, a las que debieron haber estado en un mar de lágrimas. ¿Sí? ¿Quién no, mi querido hermano? Dicen algunos, aun cuando la Escritura no lo menciona textualmente,
Dicen algunos que también en esa gran multitud estaban los discípulos del Señor, hablando de los apóstoles. Ahora, eso no tiene asidero bíblico porque lo único que narra la Biblia cuando estaban en el huerto de los olivos es que todos se echaron a comer. Que todos lo abandonaron. Todos y al parecer menos uno. ¿Quién? Juan, el discípulo que se decía el discípulo amado. Verso número 28. Vuelto hacia ellas, les dijo, y se lo hace saber de una manera no despectiva, sino de una manera general, para poder abarcar a la gran cantidad de mujeres que estaban allí sufriendo al verlo. Y les dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y ahí es donde se concentra el tema de esta noche. No por mí, por ti. ¿Sí? Ahí está, mi amado, sí, en todo caso, el tema de esta noche. ¿Por mí? No, por ti. Yo entiendo, mi amado, que el Señor ya digamos así, en pasajes anteriores, durante su pleno ejercicio ministerial, había dado a sus seguidores, y entre ellos a las mujeres también, porque esto, ojo, esto no necesariamente se aplica de manera limitante al sexo femenino. La palabra del Señor obviamente estaba dado en ese momento por esa angustia de las damas. Estaba tratando de llevar, mira, el desconsolado, entre comillas, estaba tratando de llevar, ¿qué cosa? Consuelo. Aquí hay algo que admirar, mi amado, que no puedo dejar pasar por alto. ¿Por qué, mi querido? Porque a la verdad es de asombro y de admiración el temple que manifestó Jesús. Mira, no lo sé, pero si tú vas a visitar a alguien en terapia intensiva, ¿sí?, donde posiblemente el acceso es casi que demasiado restringido, y si ha llegado a ese lugar, te permite verlo y ves a esa persona totalmente desencajada, desfigurada en el sentido de que ya no es el mismo, posiblemente lo ves hueso y pellejo, tubos por todos lados, sondas, suelos, inyecciones, conectado a 1001 máquinas. Me recuerdo tanto de esto, mi amado, cuando me tocó visitar. ¿Cuánto habrá sido esto? Creo que pasó, sí, justamente unos meses antes de que la pandemia explote aquí en el Ecuador. Me tocó visitar a un gran amigo mío, cristiano, pero que en el transcurso de ese periodo, que ya no lo veía desde algunos años, enfermó. Y enfermó, llamado de un cáncer al estómago terminal. Sí, terminal. Y cuando me enteré de aquello, lo fui a visitar. Sí, claro, me asombré al verlo. Obviamente, porque yo lo conocí alegre, jovial, era muy, muy chistoso, y por otro lado, sí tenía, digamos, una apariencia, ¿cómo te digo así?, de bastante admiración. Pero cuando lo topé, mi amado, cuando entré a su casa, le pedí permiso a la esposa que me reconoció y me dijo, hermano Paul, porque no era pastor en ese entonces, y me presenté, le digo, hermana, ¿cómo está? Me recibió, entra, ahí está. Cuando me hizo pasar al cuarto, mi amado hermano, al verlo, por dentro sentí que el corazón se me quebró. Porque al verlo, mi amado, era totalmente una persona diferente. Era una calavera, sí, acostada en la cama. Así. Claro, mantenía sus rasgos de su rostro, digamos así, sus señas particulares, pero usted al verlo, mi amado, por dentro, usted, digo yo, entendería ahí a los amigos de Job. Porque cuando uno se acerca a esos cuadros, usted dice, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué palabras son las apropiadas para poder tratar de llevar consuelo a alguien que está prácticamente como un cadáver? Sí, flaco, totalmente, no tenía músculos, era simplemente la piel pegada a los huesos. Sí, la piel pegada a los huesos. Y me reconoció, me dijo, Paul, ¿cómo estás? Me dijo, una voz, pero
como que si ya se me iba el alma. Que decían para mí, ni me hables porque mantengas fuerza con la voz. Mi amado, insisto, que alguien en ese estado te diga a ti, no te preocupes, todo va a estar bien, sigue orando, que Él te ayude a ti, se causaría más bien a tu vida sin un impacto. Y eso fue lo que hizo Jesús. Por eso digo que este asombro, sabiendo cómo Jesús lo había deteriorado físicamente, pero no espiritualmente. Mire, si algo no logró el azote romano, el látigo romano, la espina romana, si algo no lograron las bofetadas, el vituperio, fue quebrantar el espíritu de Jesús. Su carne obviamente fue martirizada, pero su espíritu se mantuvo intacto. Y eso es de asombro, mi hermano, porque el diablo, que conoce obviamente nuestros puntos más vulnerables, cuando te toca, no solamente a veces tiene un buen resultado en el área física de tu vida, que hasta ahí posiblemente deberíamos de nosotros de admitir que me afecte. Pero lo triste sería que te quebrante tu espíritu. Eso sí sería, mi amado hermano, nefasto para un cristiano. Y de hecho, hay cristianos que pueden estar muy bien físicamente, pero hechos polvo y ceniza en su espíritu. Quebrantado. Como diría cualquiera, que a gordo te veo, pero te ve derrotado, te ve disminuido, te ve, mi amado hermano, desganado. Eso sí sería terrible, mi querido hermano. Ahí Satanás ganaría una enorme ventaja, porque el cuerpo a él a la larga no le interesa. A él lo que le interesa es quebrar tu espíritu, quebrar tu alma. Él sabe que al hacerlo, mi amado, ya te tiene en su bolsillo. El cuerpo es un estuche nada más. Por eso es que Jesús dio un tremendo consejo a sus discípulos diciendo, no te preocupes por aquellos que pueden matar tu cuerpo, pero tu alma o tu espíritu no pueden tocar, no pueden matar. ¿Sí me entiende, mi amado? Jesús se preocupó, mi amado hermano, de que si en su último momento su cuerpo, que a la verdad no podría ser ya más afectado de lo que estaba, su alma, su espíritu no fuese tocado. Y eso es de resaltar y de asombro, porque el victimado estaba ahora dando palabras de consolación a los que habían venido supuestamente a condolerse de él. Ahí es donde Jesús le dice, no, por mí no, por ti. Preocúpate por ti. Hay gente que de pronto ve una película, que obviamente al verla, creo que no hay quien no se quiere ver una escena de impacto, ¿verdad? Una escena emocional, una escena de dolor. Nos identificamos con esto. Y puede ser que estemos llorando y desconsolados. Y alguien podría decir, ay, es bonita la película, y termina secándose las lágrimas. Sí, eso es nuestra naturaleza, no hay problema de aquello. No te avergüences tampoco de vez en cuando de derramar por lo menos una media lágrima. Pero el punto no va por ahí. El punto, mi amado, va estrictamente, si bien es cierto, podríamos llegar a sentir aflicciones, mi amado, en el cuerpo, no permitas que nadie toque tu alma, solamente el Espíritu Santo. Sí, una cosa es que te quebrantes porque el Espíritu te lleva a quebrantarte, para humillarte, para poder recibir de parte de Dios, porque a través de las lágrimas Dios, mi amado hermano, nos va fortaleciendo. A diferencia, como lo dice la Escritura, una cosa es, mi amado, la aflicción del mundo, diremos así, impera sobre tu vida. Y otra cosa es la que Dios hace a través de las lágrimas en tu corazón. El Señor dice en su palabra que la aflicción y la pena del mundo produce muerte. Pero la aflicción que Dios permite en la vida de un cristiano, esa permite vida, mi amado. Permite fortalecer. Ahora, cuando vamos a la Escritura, mi amado, luego de ver a Jesús, que está intacto en su enfoque, está intacto, mi amado hermano, a la hora de impartir un aliciente en medio de su carne desbaratada, Jesús les dice a ellas, mujeres, no lloren por mí, no hagan
Dice aquí, lamentación por mí. Versículo número 28 nos dice, si no, llorad por vosotras mismas y aún, ¿por quién más? Y por vuestra descendencia, por vuestros hijos. Ahora, ¿por qué motivo? ¿Cuál fue la razón por la que Jesús, en ese tiempo de tanta angustia personal, llamado, pudo llegar a manifestar estas palabras? ¿Por qué? Bueno, está escondido. De hecho, si dentro del mismo pasaje, mi amado hermano, al ver cómo el Señor de una u otra forma les hace considerar una realidad ya profetizada que habría de ocurrir. La primera quiero verla en el mismo texto del verso 31. Sí, quisiera invitarlo a leer. Lo primero que quiero rescatar es lo que el Señor advierte en el verso 31 del mismo Evangelio de Lucas, capítulo 23, el cual dice, porque si en el árbol verde, a mí me encanta esta palabra, esa expresión de esa palabra, porque la dice en el peor momento de su vida. Una cosa es decirlo estando con bienestar, con salud, pero Jesús lo dice desde el momento más vital de su ministerio, mantener no quebrado su espíritu antes de llegar a la cruz. ¿Y qué dice el texto? Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué más dice? En el seco, ¿qué nos hará? Ahora, si esto lo tomo al 100% de manera estricta en la persona de Jesús, ¿cómo se ve Jesús en este momento tan violento y tan duro que está pasando? ¿Cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo se ve? Como árbol verde. Se sobreentiende que un árbol verde es un árbol que está en todo su apogeo de madurez, que está frondoso, que está lleno está frutal, es decir, está lleno de abundante fruto, que tiene raíces fuertes. Ahora, usted ha visto que cuando los árboles envejecen, ya prácticamente se vuelven resquebradizos, secos, ¿verdad? No sé si ha pasado usted por el medio de la avellana. Actualmente dice que podan, pero lo que hacen es como que descuartizar los árboles, porque los cortan y los dejan sin nada. Ahora, Jesús está en este terrible momento y se ve a sí mismo como un árbol verde. Ahora, el término verde, no es de comer, no el verde, sino del color, viene del término griego, y apúnteme, amados, porque aquí creo que el Señor siempre tendrá algo que darnos como alimento espiritual. Viene del término griego, y este empieza con H, ugros. Este empieza con H. Ugros, U-G-R-O-S, ugros, que no solamente implica color verde, sino que implica humedad, mojado, como sucede con un árbol lleno de savia. Cuando Jesús dice, si con el árbol verde están haciendo en este momento, lo que le están obviamente aconteciendo, es decir, con el árbol húmedo, con el árbol que todavía tiene, ¿qué cosa en su interior? ¿Qué tiene? Savia. Me encanta, mi amado, porque eso o así debería de ser nuestra también condición cuando estamos padeciendo, cuando estamos sufriendo, cuando estamos siendo probados. O por lo menos así deberíamos, con esa actitud de recibir o de pasar por los periodos de sacudón que Dios permita que pasen sobre nuestras vidas. Ahora, esto es importante, mi amado, porque esto va a definir si se quebranta o no se firme. ¿Cómo te agarran las pruebas? Una cosa es que te agarren seco y otra cosa es que te agarren con savia. De ti, no de Dios, de ti depende. Si de ti depende, cómo está tu naturaleza interna a la hora de, digamos, asimilar las transiciones de las pruebas. De ti, solo de ti. No vayas a mirar a tu marido, no vayas a mirar a tus hijos o a tu esposo. No, esto ya depende de ti.
Ya que al mismo momento que una prueba familiar llega a casa, mi amado, marca la diferencia entre un marido bien parado en Dios y una mujer totalmente, diríamos así, no sabia. Una mujer posiblemente temperamental, imprudente. Para muestra un botón, la esposa de Job. ¿Sí me entiendes? La esposa de Job. Job está hecho pedazos. ¿Sí? Job está físicamente destruido, pero espiritualmente está firme. Hay savia en su corazón. Corre todavía los nutrientes, sí, por sus raíces. Y la mujer, mi amado, la misma prueba, claro, sin verse afectado todavía el cuerpo de ella. Ella ya tiene, mi amado hermano, una muerte prematura. Al manifestarle a su marido que ella no está dispuesta a continuar con el sufrimiento. Y ahí es donde ella le dice, ¿por qué mejor no maldices a Dios en el día de morir? ¿Me entiendes? Mientras que Job le responde como mujer fatua o como mujer cualquiera hablado, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Recibiremos de Dios el aumento de sueldo y no cuando me botan del trabajo. Recibiremos de Dios el pan, el pavo cada vez que nos lo comemos y ahora que estamos comiendo sardinas no lo vamos a recibir. ¿Me entienden? Hay mucha gente que se quebranta por estas cosas. Amado hermano, por eso es que es importante considerar los términos. Pero también el Señor, mi querido hermano, da a conocer que si con Él, que es considerado en ese momento como victimario, siendo un árbol verde, siendo alguien que tiene la capacidad espiritual para poder afrontarlo, dice aquí, ¿qué no harán con el árbol que está qué cosa? Seco. Aquí no quiero darle mayor interpretación porque es todo lo opuesto de lo verde. Es decir, que por dentro ya no tienen savia. Ya por dentro no hay la capacidad de poder volver a reverdecer. Como cuando hay, ¿a quién de ustedes en algún momento le regalaron una plantita y se la dieron bien frondosa? O compraron una plantita y estaba en toda, diríamos, su majestuosidad, con flores, y estaba bien bonita. Todo es que a usted se la dieron y se comenzó a marchitar. A veces hay protestas y dicen, yo no sé. Hay quienes le dicen que usted tiene mala mano. Yo no sé qué raro, porque tiene, si también tiene dedos como la suya. Mi querido hermano, sí, ahí es donde el Señor establece en el versículo 31, diciéndoles, sí, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ahora, ¿a qué cosa se refería? Eso sí está ya de manera resuelta en el versículo 29 y 30. ¿Por qué Jesús trata de dar consolación a estas mujeres que lo único que estaban haciendo era identificarse con el dolor de su Señor? Mi amado, yo creo que el Señor quiso ponerlas en vereda. No porque no fuese ajeno a que no experimenten junto a Él, ¿sí?, este periodo tan difícil. Porque si alguien, mi amado, necesita estímulo para poder saber que no estás solo, es la gente que te acompaña cuando tú estás sufriendo. Así vaya, sin nada, pero el hecho de que esté allí, así sea viéndote y tú pasando en un vaso con agua, uno podría decirse que se siente gustoso, se siente tranquilo de que hay alguien que está velando por ti. ¿Sí? Jesús no es ajeno a eso, hermano. Pero Jesús pone su mirada en ese momento más allá de lo que va a pasar luego de su ausencia. ¿Qué les advierte Jesús? En el versículo número 29, dice pues la palabra: he aquí, vendrán días. Mira que en ese momento el Señor está, pero ahí, sí, está a punto. Dice, vendrán días en que dirán,
Bienaventuradas, ¿quiénes? Las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Ahora, ¿qué hablaba o qué base tenía Jesús para esto? Algo que él ya había anunciado. Cuando yo voy, mi amado hermano, quisiera por favor que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Si alguien se está durmiendo, puede ponerse en pie y escuchar el mensaje. Miren de su lado y dígale, oye, ¿tienes algo? Y lo haga. Despiértate. Que la casa de Dios no es para dormir. No permitas que el mundo te desgaste. Amén. Aleluya. Mire que hay unos que dicen vulgarmente, me pasó de la modorra. Imagínate que yo me venga a dormir acá. Dice, hermano, ¡toca! Mateo 24. ¿Lo tiene? Verso número 19. Mateo 24. Versículo número 19. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Lo encontró, mi querido? Dice el Señor. Mas hay, y obviamente es un ay de dolor, hay de las que estén, dice allí, encintas. Y mira que lo dice en plural, es decir, en estado de gestación. Y de las que críen hijos en aquellos días. Ahora, no lo sé, mi amado, pero esto tiene mucho que ver con lo que se ha leído. Y creo que Dios ha sido muy pertinente con las enseñanzas y con la cita bíblica. Mi amado, Dios avisora, como ya lo hemos visto en toda la semana, de que los tiempos cada vez se hacen más peligrosos. Y usted creo que tiene la suficiente capacidad de razonamiento de poder evaluar y de decir de que hoy más que nunca, llamado, la maldad de la gente está de manera ilimitada. La maldad hoy por hoy a nivel mundial, no a nivel del Ecuador o de Guayaquil. Claro, que hay países más peligrosos que otros, por supuesto que sí. Pero hoy por hoy, Ecuador sigue rumbando la fila. Sigue escalando, estamos mejor posicionados que en la tabla de fútbol para entrar al mundial. Pero penosamente estamos escalando cada vez más, pero ¿en qué? En el desprestigio en el que el país está cayendo por causa de qué? Del alto grado de criminalidad que tenemos, de corrupción, y obviamente ya no somos un país donde era simplemente un trampolín para la droga. Ahora nosotros producimos droga. Nosotros producimos droga. Nos estamos siendo un país proveedor de droga. Mi amado, que el Señor, al saber la peligrosidad y el alto riesgo de la degradación social, le advierte, obviamente, a las que están incintas y les dice, ¡ay de las que críen hijos! ¿Sí? En aquellos días. Orad más bien, dice allí, pues que vuestra huida no sea en tiempos de invierno, es decir, cuando, sí, claro, nuestro invierno es un chiste comparado con los inviernos en otras naciones. ¿Sí? Por ahí de pronto se inunda la calle afuera de la casa, ¡ay, qué duro el invierno! No. Claro, cuando se hablaba de invierno se hablaba de las peores temporadas de lluvia. Sí, de aluviones, de relámpagos. Mira que en Estados Unidos cuando el invierno entra, sí, mi amado, prácticamente hasta capaz de producir en las calles hasta muerte a los desamparados. Y dice, ni tampoco que tu vida sea en día de reposo, es decir, en un día que Dios ha consagrado. ¿Saben por qué? Porque sería todavía para nuestro Dios, sería una ofensa doble. A eso se refiere. Es como que diga un católico, uy, que Dios quiera ejecutar su juicio el día domingo y que te agarre fuera de la iglesia. ¿Sí? Algo semejante. Mi querido hermano, dice el Señor, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, eso se refiere al periodo de la gran tribulación. ¿Por qué Jesús hace mención de esta profecía justamente cuando vienen las mujeres en una aparente postura de consolación hacia Jesús? Porque para él, en ese momento, es su gran tribulación personal. Amén. Para él, en ese momento, es su gran tribulación. Pasar por ese gran corredor del umbral de la muerte o el lugar del Gólgota. Para Jesús, en ese momento, mi amado, es su peor momento. Claro, hay quienes desearan identificarse con el peor momento de Jesús. Pero Dios sabe, Jesús sabe que ninguno de nosotros podría llegar a sufrir o podría llegar a, digamos, a poder experimentar los mismos sufrimientos de Jesús. No hay hombre en la tierra que lo pueda experimentar. Por mucho que digamos que estamos pasando por pruebas. Yo he escuchado a veces a los hermanos y a las hermanas decir: ay, hermano, si usted supiera las pruebas que estoy pasando, mi Cristo. Y la verdad, mi amado hermano, nuestras tribulaciones son, ¿qué te puedo decir? Por aquí tengo un cestito, y aquí creo que hay arena, ¿no? Y voy a rescatar una piedrecita así, ¿no? Creo que ni se alcanza a ver ahí al fondo. Pero para adelante, para que vean. Síganme, más o menos. ¿Qué es esto, mi amado hermano? Digo yo, hablando si esto sería mis más terribles y peores pruebas. La casa me la foto ni de broma. Si la lanzo algo, le rompo la cabeza. ¿Sí? ¿Qué es esto comparado con la gran tribulación de Jesús en la cruz? Cargando sobre él todas las aflicciones, las enfermedades. Ahí el Señor no solamente nos libró de la muerte, del pecado, también, mi amado, allí el Señor obtuvo todos nuestros dolores para poder reemplazarlos por su sanidad. Hay quienes dicen, yo lo desconozco, pero hay quienes dicen que el cáncer, hay cáncer y cáncer. Hay cáncer silenciosos que ya pueden estar en ti. Uy, hermano, no me hagas asustar. Porque hay órganos que no te dan o no te gestan dolor. El hígado es uno de ellos. El hígado es uno de ellos. Cuando te da cáncer al hígado, mi amado, el hígado, sí, por allí un malestar, como dicen algunos, me tuvo por ahí una, si me fallo, una neurobión, y ya, y pasa. Pero el hígado, mi amado hermano, sí, cuando se deteriora tanto, ¿sí?, el cáncer obviamente aparece y esto obviamente te causa la muerte. Pero el hígado, insisto, no produce tanto dolor. La diabetes también tiene lo suyo. Sobre todo cuando ya llega a tocar tu esqueleto, tu sistema óseo. Tanto así que cuando te comienzan a amputar las piernas, te lo hacen sin dolor. ¿Sí? Te pueden volar un dedo y tú le dices: ¿qué se llama? Ya hace rato, señora. Porque se pierde todo tipo de sensibilidad. Por una sencilla razón. La sangre ya no comienza a circular. Y la sangre es la vida, obviamente, de toda terminación nerviosa de nuestro cuerpo. Pero hay cáncer, como le dije, y cáncer. Hay otro tipo de males en el cuerpo que lo que más produce es el dolor. Imagínate, súmate el dolor de un cáncer doloroso, porque hay cánceres que son sumamente dolorosos. ¿Cuántos han sufrido por allí, sí, con el aspecto de los cálculos a los riñones? ¿Cuántos han sufrido dolores llamados porque no pueden evacuar o no pueden orinar? Eso es terrible. Son dolores que no tienen. Hay gente que dice, hay madres que dicen: prefiero parir, que es doloroso, y no pasar, sí, porque está descendiendo una piedra por las vías urinarias. Es dolorosísimo. Jesús llevó, eso es tu dolor individual, suma el dolor solo de esa enfermedad.
Sí, de todos los habitantes de la tierra. Todo ese dolor Jesús lo llevó en la cruz. Súmalo, Jesús lo tomó. Y él dijo, yo experimenté tus dolores, tus quebrantos, tus necesidades, y por medio de él, mi amado, la muerte también que tiene lo suyo, todo lo recayó sobre Jesús. ¿Qué es lo que quiero decir? Amado, tu dolor no se compara con el dolor de Cristo. Tu necesidad no se compara con la necesidad del Señor. Tu aflicción, tu enfermedad, mi amado, todo eso lo llevó Jesús acumulado de toda la raza humana. Y cuando uno de buena gana desea compadecerse del gran sufrimiento de Jesús, amado, uno se queda corto. ¿Sí? Uno se queda corto. Uno no puede decir, Señor, yo te entiendo. Tú jamás vas a entender el gran dolor del Señor. No hay punto, no hay referencia para entenderlo. Por eso es que cuando por la fe aceptamos su sacrificio y aceptamos que Él llevó mis dolores, mis enfermedades, mis pecados, no hay palabras para decirle gracias. No las hay, no existe. No hay una palabra en nuestro diccionario que llene, ¿sí?, con una sola palabra, todo lo que Jesús hizo por mí. Estas mujeres están condoliéndose por Jesús. Y lo hacen de buena gana, lo hacen de la mejor intención, pero el Señor sabe que va a haber un dolor sobre la generación venidera que no tendrá ni punto de comparación con lo que Él obviamente desea evitar que ellas sufran. Y Jesús les dice, ay de ustedes, lloren por ustedes, no por mí. Además de esto, Jesús venció la muerte. Venció el dolor, venció la enfermedad, venció el sepulcro. Pero lo hizo ¿para qué? Para traer fortaleza a nuestra vida. Para poder pasar nuestros propios dolores. Y el Señor allí concentra, mira, allí, en el quebrantamiento más grande, allí Él no pierde el enfoque y le dice a las mujeres, mujeres, lloren por ustedes, porque va a venir un tiempo donde lo que más aman, que creo yo que son, ¿qué cosa, mis queridas madres? Sus hijos. Hay quienes dicen, ¿verdad? Y creo que no sé si lo dirán de buena ley, pero lo dicen, no. Hijo, para un hijo, sí, solo la madre. Padre cualquiera. ¿Quién de ustedes daría su vida por sus hijos o sus hijas? Se quedarían hasta ciegas si sus hijas perdieran la vista, y con sus córneas podrían devolverle. Les donarían no uno, los 2 millones. Mi amado, y el Señor les dice, porque habrá gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora Jesús, mi amado, trae la advertencia más severa de sus enseñanzas, obviamente a un lugar crítico que era el camino al Gólgota. Y se los recuerda a las mujeres, diciéndole, lloren por ustedes mismas, Lucas 23, versículo número 28, lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos. Verso 29, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas, ¿quiénes? Las estériles, es decir, las que no pudieron parir. ¿Por qué? Porque se están evitando un terrible dolor. ¿Cuál dolor? El ver morir a ¿quiénes? A sus propios hijos. Quiero tomar una referencia, porque usted dirá, ay hermano, tanta será la maldad. Hasta ese punto llegaremos, sí. Hay una referencia en la Biblia, se la doy, primero le cuento la historia y luego le doy la referencia bíblica. Hubo un hombre que era servidor de su rey y lo servía con mucha fidelidad y siempre estaba dispuesto a, digamos así, a saciar las necesidades de sus principales. Este hombre en una oportunidad, estoy parafraseando, sin querer queriendo, dijo el Chavo del Ocho, sí, sin querer queriendo, se topa como un sirviente del Dios Altísimo, un gran profeta. Y cuando se lo topa de manera, entre comillas, ocasional, Dios, en su soberanía, manda una revelación al profeta.
¿sí? Le manda un mensaje al corazón del profeta. Y cuando el profeta está prácticamente frente a frente con este hombre, el profeta se queda como en el aire. Y claro, esto le causó un impacto en este caso a este gran servidor del rey. Y el profeta vuelve en sí y le dice: oye, tú vas a hacer cosas terribles, cosas que son de espanto, hasta el punto hasta que vas a abrirle los vientres a las mujeres y vas a arrancarle de sus vientres los niños y los vas a estrellar contra la pared. Y el hombre que recibió este mensaje, el gran sirviente de su rey, dijo: pero que soy perro, yo que soy lo peor, soy un bastardo, ¿qué soy? Le dijo él. ¿Cómo yo haría semejantes atrocidades? Yo soy un criminal. Y el profeta dijo: esta es palabra de Dios. Y lo dejaron. Quedó como loco este hombre. Dijo: ¿quién haría semejantes tremendas cosas terribles? Al día siguiente mató a su rey. Y tomó el lugar de su rey, el rey de Siria. Y cumplió la profecía, porque en batalla hacía y mandaba abrir a las mujeres para que sus descendientes no sean posibles enemigos del futuro, y los estrellaban contra los españoles. Eso está, solo para que lo corrobore. Eso está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo número 8, verso 12, léalo en casa en adelante. Y ese hombre es un hombre llamado Asael. Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 12. Ustedes de verdad, hermano, tanto así el hombre puede llegar a degradarse, peor que un perro, pero ni los perros. La historia está ahí. Usted ahora en casa, antes de dormir, dice: voy a leer esto, es que no puedo creer ahí. Si eso pasó en el pasado, valga la redundancia, ¿qué no habrá en el porvenir? Ahora no es de asombrar ver cómo se juega pelota con la cabeza de un individuo. ¿O no? No es de asombrar. Ahora tan común es que cuando se dice: mira esto, y hasta lo comparte, mira esto. Jesús sabía lo que había de venir en el porvenir. Y Él sabe, mi amado hermano, si ya de por sí nuestros propios hijos están en riesgo. ¿En riesgo de qué? En riesgo de vicios latentes. ¿Quién le garantiza a usted que su hijo, hoy por hoy, en este entorno en el que estamos, mira que por el momento está en buen recaudo, entre comillas, en buen recaudo, su hogar, su casa, pero tiene la puerta abierta a través del internet? ¿Verdad? ¿Desde dónde se planifican ahora, digo yo, los crímenes más sanguinarios? No es a través del internet, no es a través de los teléfonos, donde se dan órdenes y se dice: mata a este, ¿verdad? Córtale la cabeza a este a otro, si roba esto, quítale esto. ¿No es acaso del internet? Ya llegará el tiempo donde las clases otra vez, si digamos así, vuelvan a su normalidad, hablando de los establecimientos. ¿Con qué mentalidad irán estas nuevas generaciones a los colegios, a las universidades y a las escuelas? Esta pandemia ha sacado lo peor de nosotros en un lugar llamado hogar. Parece mentira, mi amado. Sí. Esta pandemia que nos ha recluido ha sacado lo peor de nosotros. ¿Sí? Decimos que una mente ociosa es una del diablo. Mi querido hermano, se apuntó, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 12 al 15. Y solamente leo el verso 12 para los que no creen. Para los que no van a abrir la Biblia cuando vayan a la casa.
Entonces le dijo a Asael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas, dice aquí, pegarás fuego, y a sus jóvenes matarás espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Y el resto lo sigue leyendo en su casa. Ahí sí ya no le leo más. ¿Por qué más, hermano? El versículo número, acompáñame por favor, versículo número 29 al 30, sigue diciendo el Señor: porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Lucas 23, verso número 29, verso 30. Entonces, como conclusión de este terrible mal, comenzarás a decir: ¿para qué? Para que no sean otros los que te lastimen o lastimen a tus hijos. Entonces comenzarás a decir a los montes: montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Ahí es cuando la gente buscará matarse y la muerte huirá de ellos. Diría cualquiera, siendo exagerado, ¿no? Es como que te diga alguien: a ver, te voy a matar. Y tú dices: ¿cómo me vas a matar? Siendo que la muerte es inevitable. Mira, te voy a cortar en pedacitos. Y no voy a empezar contigo, voy a empezar con tu hijo para que tú lo veas. Y dirá otro: yo te voy a matar, pero de un tiro, el tiro mejor. Claro, entre mal y mal, escojo el menor mal. Algo de eso es la idea. Y el Señor sabe, ¿no?, que la maldad del hombre en la actualidad está ilimitada. Como se ha dicho en toda esta semana, estamos en temporada de, ¿cómo es que le dicen el estado? De excepción, ¿no? Donde nos están recordando los militares. Se olvidaron lo que decía un hermano como referencia al término de un culto: si Jehová no ve la ciudad, en vano vela la guardia. En las narices de los militares, el día de ayer mataron a un atleta, ¿no? A un corredor de pista. A él y a otros más con él. ¿Sí? Ahí es donde fue el caso de la corrida, ¿no? Llamado, ¿protección de qué? ¿De qué estamos hablando? Y esta escalada va a ir en aumento. Llamado, tú ni te imaginas hasta dónde va a llegar la maldad del hombre. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que tener, llamado, sin cuidado de nosotros mismos. ¿Qué dice el Señor? Recuerda el tema, no te desenfoques de ello. Llamado, no por mí, como dice el Señor, por mí no. Por ti. Ten cuidado de ti. Por eso, llamado, el que piense estar firme, mire que no caiga, porque el amor de muchos ya se ha enfriado. No es que se enfriará, ya están témpanos de hielo. Si algo hizo los hogares en la pandemia, es poner en una cubeta de hielo la fe de la gente. El espíritu de muchos, el espíritu ya está, mi amado hermano, en reposo. Cuando el Señor nos quiere más fervorosos que nunca. Cada vez que escuchas que algo malo acontece, te haces más insensible. Es decir, tu amor se está apagando. Dice la Escritura, mi amado, respecto de esto, cuando se menciona en Lucas 23, verso 30, comenzarán a decir: montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. ¿Para qué? Para ocultarnos de estos juicios que vendrán. Dice Apocalipsis capítulo número 6, acompáñame por favor. Versículo 15 al 17. Apocalipsis capítulo número 6,
verso número 15 al verso 17. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Y mira, no habrá, mi amado hermano, para este entonces, para ese juicio, no habrá jerarquía, no habrá influencia, no habrá contemplación que tú eres viejito, que yo soy joven, nada. Mira lo que dice, ¿ya lo encontró? Y los reyes de la tierra, y los grandes, hablando de la jerarquía, los ricos, los capitanes, los poderosos, pero también ¿quiénes? Dile a cualquiera, yo como soy pobrecito, el Señor me ha de compadecer. ¡No! Todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y de quién? Y de la ira. ¿De quién la ira? Dicho de otra forma, de Jesús. Jesús, el que dio su vida por ti, el que dice que de tal manera amó Dios al mundo que Dios, sí, ese mismo Jesús que te salva, será el mismo Jesús que te va a destruir. Ese mismo. Porque la misma palabra dice que el Padre dio todo el juicio a su Hijo. Dios es amorosísimo contigo a través de Jesús. Ahora, en este tiempo, cuando Él está todavía, diríamos, estigmatizado en esa cruz para darte salvación. Pero una vez que el Señor cierre, como se suele decir a manera popular de la iglesia, una vez que Dios cierre la puerta de esa arca de salvación, dado Jesús se baja de ser tu abogado y se sube a ser tu juez. Así de sencillo. Y ahí, mi amado, no vendrá tu contemplación, no vendrá tu ruego y tu súplica a querer menguar o cambiar o hacer variar la forma de pensar de tu Salvador. Ya no será tu Salvador, será tu juez. Y Él también, dado ante hoy el rechazo de su vida por ti, Él, amado, al ver que tú has pisoteado su sangre que te salva, ahora Él te condenará por esa sangre. Te tratará como un criminal. Y dice el texto, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse bien? Es decir, ¿y quién podría ser digno de decir, a mí no sé, pero los juicios son para todos, menos para mí? Solo Jesús te hace libre de la ira venidera. Por eso es que el Señor dará la advertencia a esas mujeres en el Gólgota, diciéndoles, no llores por mí, muchachas. Y si quisiera verlo en el plano espiritual actual, iglesia, por mí no llores ahorita. Llora por tu condición. Llora por tu situación en la que te encuentras. No es tiempo, mira que viene feriado, sinónimo de orgullo, sinónimo de regocijo, sinónimo de que hay que vacacionar. Y nos olvidamos, mi hermano, que el tiempo se acorta. ¿A cuántos de ustedes la semana ya no se le hace de 7 días? Esta semana, por lo menos, esta semana para mí se me ha hecho como de 2 días. Era domingo ayer y hoy, mi amado, hoy es sábado y mañana domingo otra vez. Así estamos. Así estamos, hermano. Ayer estuvimos celebrando aniversario y hoy ya estamos anunciando el domingo por mañana. ¿No te has dado cuenta, como decía ayer en la enseñanza que también el Señor nos dio allá en la carta de los reyes? ¿No te has dado cuenta que la vida se está yendo
Y ahora cuando te peinas, bueno, en mi caso yo paso saltando. Y se mete en tu cara. O se te está cayendo el pelo. Deja mandarte algo por eso. Se me cae. Y tú dices, pero ¿cómo así? Si ayer estaba bien. Y hoy ya me duele aquí. Ayer jugaba todo el día. Hoy doy 3 pasos. Y yo siempre le digo, es la enfermedad del pilo, le digo a la gente, ¿no? La del pilo. De verdad que la pilo que no, la del pilo de años que me ha caído encima. La vida se te está yendo así por entre los dedos de la mano. Yo conozco a muchos muchachos de aquí, mi querido hermano, muchachos que vinieron chiquititos, hoy ya están grandes, ya son señoritas, son señoritos, donde la vocecita dice, hola hermano, ¿cómo estás? Se te cruzó la voz, muchacho. Ay, hermano, diga así. Te estás haciendo viejo, es lo que te estoy diciendo. La vida, hermano, la Biblia dice que es como la flor de un día. No dice de 2, de uno. De uno. Así de ligero. Cuidado, como lo dice Eclesiastés, vengan los días malos en los cuales ya no tengas contentamiento. Ya cuando las muelas comiencen, amado hermano, sí, a resquebrajarse. En vez de salir tú con el pedazo de carne en la boca, es el diente que está fuera partido. Por eso el Señor, como advertencia, les dijo a sus discípulos en Lucas 10, verso 20, no te regocijes de lo que pudieras hacer en su nombre, de que se sujeten los demonios, de que hagas esto. No, más bien dice la Biblia, regocíjate de algo, solo de algo en esta vida. De que tu nombre no se logre borrar. De esa gracia misericordiosa que el Señor te ha provisto, que es la salvación. Lucas 10, verso 20. ¿Qué dice el texto ya literalmente? No te regocijes de los que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Por qué, mi amado? Porque la vida es finita aquí. Finita, es decir, tiene un inicio y tiene un fin. Y ahora que están regalando bala, amado, así regalan bala. Mira que una criatura murió de una bala, entre comillas, perdida, entre comillas. Esas desgracias, mi amado, pueden ocurrirle a cualquiera. Mucha gente, muchos cristianos están bien. Se sienten, ay, me duele aquí, ay, me duele aquí, ay, me duele aquí, peritonitis. Eso no, nadie está exento, mi amado hermano. ¿Sí me entiende? Nadie está exento de una desgracia. El punto esencial es cómo irnos de esta vida. Con la garantía de que Dios tiene mi nombre, sí, allí presente para volverme a llamar y resucitarme de entre los muertos, o a su vez olvidarse de mi nombre y resucitar en el último día para el juicio condenatorio. Por eso en la segunda carta de Juan, del apóstol Juan, al último, ya en las últimas cartas, antes de Apocalipsis, en la segunda epístola de Juan, en el capítulo 1, verso 8, dice el Espíritu Santo, mirad. ¿Ya lo cogió? Es como el tema de este día. No por ti no, por ti. ¿Lo tiene? Hay gente, no sé, mi amado, pero hay gente que está con el ojo pelado viendo cómo vive de al lado. Está viendo si el hermano está haciendo lo correcto. Está viendo de una u otra forma si el hermano vino o no vino a la iglesia. Si el hermano de pronto está o no está bien predicando.
Claro, esa labor, por lo menos entre nosotros, no nos compete. Sí nos compete estar preocupados por nuestro hermano, preocupados. Pero no husmeando, dicen por allí, saqueando. De cómo está el hermano. O por lo menos tu función no es ni así. Porque tengo delante de Dios una responsabilidad de darle tu vida. Esa sí es mi responsabilidad. Dios me va a pedir cuenta por cada uno de ustedes. Ahora, yo no soy el dueño de nadie aquí, pero sí tengo la obligación delante de Dios de hacerte ver si estás o no buscando del Señor. Por lo menos hasta donde mis ojos me dependen. Pero de ti depende caminar bien con Dios, de ti. Por eso dice el texto, el segundo de Juan capítulo 1, verso 8, mirad por vosotros mismos. ¿Para qué? Para que no perdáis, ¿qué cosa? El fruto. Imagínate, como dicen en el ecuatoriano, o creo que latinoamericano, nadar tanto para morir en orilla. Sería absurdo, ¿no te parece? Haberme guardado, como dicen algunos hermanos, yo me he guardado toda mi vida. Posiblemente fracasó en su matrimonio y solo se quedó con el rol de madre. Sería triste que alguien que ya se ha guardado toda su santa vida, ya de 60 y pico, ay, pero conozco un varón, ya a esa edad, de 65, 70, quererse hacer de marido. Yo digo, si ya se guardó tanto, ¿no le parece que debería de darle los últimos cartuchos al Señor? No al Señor de la tierra, al Señor, amigo, siempre. Aleluya, cuidado. Dale tus últimos, digo yo, tus últimos esfuerzos a aquel que te ha guardado todo el camino. ¿No te parece? Por eso es que, bueno, saliéndome algo de contexto, Pablo sin condena dice, rebelándose contra Dios, quieren casarse, dice. Cuidado que confunda. Casarse es bueno. Jóvenes, prepárense, prosperen y cásense. No tan jóvenes. Pídanle al Señor dominio propio. Amén. Porque el que se casa, no es que casa quién, no, el que se casa no tiene cuidado de las cosas del Señor, sino de su marido o de su mujer y de cómo agradar con las cosas del mundo. Pero el que está solo tiene cuidado de su Dios y de las cosas de cómo agradar a su Dios. Si no estás joven, estás todavía, yo sé que dirá alguien de pronto alborotado, usted es joven, hermano, usted 67 y yo estoy jovencita. Entonces, esa juventud que tú sientes y dices tener, dásesela a tu verdadero esposo. ¿A quién? Me encanta cuando escucho decir de hermanas que se han guardado, decir, mi marido es débil. Pero no lo dicen, lo hacen. Me encanta. Hay muchas que se han guardado delante de Dios. ¿Qué decir a estas alturas? Que lo sigan haciendo. Ahora, si tú tienes una edad avanzada y tienes marido, claro, sigue siendo esa esposa idónea para él. Esa mujer sabia que edifica su casa. Amén. Amén. Cuidado, estás pidiendo que, Señor, llévatelo. No, sea la fuerza. Por eso el Señor dice, no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis qué cosa de Dios. Galardón completa. ¿Qué dice Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 9? ¿Lo encontró? Evangelio según San Marcos, capítulo número 13, verso número 9.
Otra vez el Señor les dice, por eso es que el Señor en este momento tan crucial de su vida, es como que les dice a las mujeres, no se desenfoquen. Es verdad, estoy en el peor momento de mi humanidad, pero estoy en el más elevado momento de mi consagración ministerial. ¿Saben? Para Jesús, ministerialmente hablando, subir a la cruz era subir al púlpito. Iba a dar su más excelso mensaje en la cruz, salvación. Púlpito que muchos miran de lejos. Dicen, ahí yo no voy. Pero es un púlpito donde Jesús desde allí dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo aquí en esta cruz te voy a dar descanso. Pues el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos me siguen? Y Jesús dice, ¿qué pasó, muchacho? Marcos 13:9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán, obviamente presos, por causa de mí, para testimonio de ellos. Es decir, en tu peor momento será el punto más alto para que Él salve de mí. Llora por ti. Clama por ti. No digo que no ores por los demás. Hazlo. Pero primero aliméntate tú para que puedas dar de comer a otros. En los aviones, para aquellos que han dado de pronto un viaje en este tipo de transporte, las azafatas antes de salir para emprender obviamente el vuelo, siempre dan las mismas instrucciones a todos sus pasajeros, haciéndoles notar el uso de las mascarillas para oxígeno. Y ellas dicen, las que tienen niños pequeños, tienen que tener en cuenta eso. Primero, sacia su necesidad. Diría una madre, no, primero mío. No, primero se pone la madre. Luego de que la madre se asegura de que tiene oxígeno en los pulmones, entonces, luego lo hace con la criatura. Usted dirá, ¿qué egoísta? No. Qué importante. ¿Por qué? Porque un adulto tiene la capacidad de controlarse y un niño no. Puede caer en desesperación. ¿Entiende, hermano? Un médico en su juramento hipocrático, averigüe el término del diccionario, que por cierto hoy ya ni se lo hace, porque ya no lo están considerando en su profesión. Pero el juramento hipocrático es el juramento que hacen de manera leal a su prioridad, ¿sí? Entre otras cosas, de vida sobre los pacientes. De allí que un doctor que hace un juramento hipocrático, por juramento está ligado a no menguarle la vida a nadie. Es decir, él no llevará a cabo jamás, por el juramento, un aborto. En el juramento hipocrático, si en un quirófano una madre, juntamente con su niño, están en riesgo de vida ambos, el médico, ¿sí?, inclinará la balanza por la vida de la madre antes que del hijo. Usted dirá, pero eso está mal. El niño tiene una oportunidad por delante, ¿no? El juramento valida, sí, que es la madre la prioridad de vivir antes que la del niño. ¿Por qué? Porque esa madre podría llegar a tener después más hijos. ¿Entiendes? Mi amado, ¿qué vida es la que tú antepones a la hora de tener tu relación con Dios? ¿La de otros o la tuya? Primero asegúrate tú. Amén. Tú. Y una vez que tú estés seguro de que Dios está contigo, entonces anda en rescate de los demás.
No, como lo dijo el Señor, no por mí. Por mí no. Por ti. Asegúrate de que tu nombre esté en el libro de la vida. Y luego, ve en pos de los demás, para que puedan tener lo que tú tienes, a Cristo en tu corazón. Que Dios añada mucha bendición. Aleluya. Gloria a Jesús. Recuerda, por mí, no. Por ti. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias, Señor,